de que usted salía de noche a restaurantes, Sí, todo eso es que mentira. ustedes salían a discotecas, que se daban la dolce vida y después volvían y entraban, que Todo- las llaves las tenían ustedes, Todo eso es mentira. especialmente usted, eso es mentira. Mira qué pasó. Cuando yo llego a Najayo, literalmente, la primera noche, yo estoy en la cama, miro, yo soy como mi papá en eso, tengo mucha fe. Y digo, Dios, ¿por qué estoy yo aquí? Y me pongo a pensar que hay una de dos respuestas. Primero, fue una dosis de humildad, de vivir en las estrellas en un avión, a una cosa que hay pocas cosas peores que una cárcel dominicana. Y lo segundo, que el estilo de vida que yo llevaba era tan agitado, porque ese avión, yo le metía 1000 horas de vuelo al año. O sea, yo vivía de un sitio para otro. Yo sabía salir de París por la mañana, ir a Londres, bajar a Madrid y volver a París en el mismo día. Un carro concho, Sí, para arriba y para abajo. la envidia. El que era segundo en la embajada escribió una serie de artículos en clave digital que para mí lo que muestran era envidia. Porque en ese periodo que yo estuve embajador, yo tuve que pagarle el salario muchísimas veces a los funcionarios de la embajada porque no lo mandó a Relaciones Exteriores. Yo nunca recibí un sueldo de embajador, jamás, Era ni uno. honorífico. No, yo tenía mi sueldo, que eran $20,000 al mes. Cuando la casa que yo pedí me costaba 25. Pero nunca lo cobré porque nunca me mandaron el cheque. Tampoco traje carro ¿Y exonerado. por qué no le mandaban el cheque? Porque la Cancillería, esa era todavía la época en que la Cancillería, de repente los empleados se pasaban 5 meses sin cobrar En el gobierno de Hipólito. en el gobierno de Hipólito. Entonces el segundo en la embajada estaba envidioso suyo, No, el segundo de la embajada, que usted sí que escribía. el segundo de la embajada era creo que era ingeniero industrial o algo, dominicano, que se había quedado a vivir en Europa, creo que vivía en Bélgica, y lo nombraron ahí. Él escribió un artículo hablando de esos viajes míos, pero él nunca se le ocurrió, por ejemplo, decir que yo fui la primera persona que llegué a París, todavía sin ser embajador, estaba en el proceso de la acreditación. Y llamé a todos los pintores dominicanos para organizar, con mi dinero, una exposición de la cultura dominicana, de la pintura dominicana, de los pintores dominicanos que vivían en París. Ahí conocí yo a Tobar y le compré 4 cuadros a Tobar. Y así hice muchas cosas nuevas. Incluso la casa en que me iba a mudar, la conseguí por húngaro. No sé si sabes que húngaro fue un diseñador francés muy conocido, que era muy amigo de mi tío Oscar. Entonces, en esa época había un lío en París para tú alquilar una casa o cualquiera, porque muchos diplomáticos de países subdesarrollados no pagaban la renta y se iban sin pagar. Imagínate, yo fui a contratar una casa que costaba 25,000 euros mensuales. Y lo pude hacer porque mi tío llamó a húngaro y le dijo, ahí no hay problema. Y en ese tema de la envidia y la tiradera, ¿no? Estaba también la parte de las féminas, quizá algunos viajes que usted daba con amigas, invitó a alguna amiga a cenar, de que te voy a buscar, te recojo por tu casa en el avión. Esos son chismes tuyos. Entonces la tiradera de eso, no. Yo, Porque un hombre escribiendo cosas de otro hombre, cuando viene a ver, estaba viendo también cosas que no le tocaban a él. yo no te puedo negar. El chismoso era ese, el segundo suyo. No, ese escribió 7 artículos, pero ninguno me pudo acusar de que me había cogido un chele, porque nunca recibí un chele. Había gente, por ejemplo, había un general que después fue jefe de la aviación, por cierto, que era el ataché militar. Y como yo llegaba en mi avión al otro aeropuerto, él era el que me recibía muchas veces.
A ese señor yo tuve que ayudarlo con los sueldos porque no le llegaba dinero. Wow. Y eso eran gente que tenían que pagar su casa. Bueno, de ahí incluso yo me llevé a la Bonetti, a la joven Bonetti, como asistente mía, como ministra consejera, que después fue la que abrió la embajada en la India, abrió la embajada en Cairo, fue embajadora dominicana en la India y en Cairo. Muy conocida porque se casó con el hijo de Ingrid Bergman, el italiano que había sido novio de Carolina de Mónaco. Después se divorciaron. Ella vive fuera, ella vive en Estados Unidos. Cuando pasó eso, que usted le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Construyó esa respuesta propiamente o en algún momento sintió que Dios le respondió? Yo tuve dos respuestas, porque fíjate qué pasó. Una o la otra, para mí, esas fueron mis respuestas. Entonces, ¿qué yo hice? Yo hice algo que es de los hitos míos, de las obras mías, que a mí me tienen más orgulloso, que fue organizar en la cárcel una especie de sindicato de presos, pero con objetivos totalmente sociales. Cuando yo llegué a la cárcel, yo jugaba dominó en la noche, en el parqueo de la cárcel ahí. Jugábamos varios de los que estábamos presos, ahí dominó. Y todas las noches, literalmente todas las noches, nos pasaban por el frente 5 casos de gente herida, que le habían dado un palo, una cuchillada, de pleitos entre presos. ¿A usted nunca le pasó nada? No. ¿Y usted compartía con Báez Figueroa ahí? ¿O eran enemiguitos ahí? No, nosotros nunca hemos sido enemigos. Yo no puedo ser enemigo de Ramón Báez, porque independientemente de que me molestó mucho, que no me defendió, ahora me dice que cualquier programa que vaya, yo vivo diciendo en los programas, invítelo y pregúntele. Porque él mismo me pregunta, yo no sé por qué tú caíste preso. Wow. Pero, ¿Usted hace a alguien responsable de por qué cayó preso? bueno, lo que te he venido contando. Pero especialmente en una persona, si usted lo concentra en Hipólito, en Valdés Albizu, en el Ministerio Público. Exacto, ahí lo concentro. Y Valdés, porque te conté que lo contacté, me reuní con la plana mayor del Banco Central, no él. Y le dije exactamente esto, le dije, señores, yo no sé de qué ustedes me acusan. Yo lo que quiero es que ustedes me digan de que ustedes me acusan. Y si yo he cometido algo malo, pues yo estoy dispuesto a ir preso, a pagar la multa, porque yo entiendo que no he hecho nada. Y en esos 7 años casi que usted estuvo preso, ¿se apeló? ¿Cómo 7 fue? no, porque recuérdate que yo estaba preso durante el juicio, fue el único caso. A mí no me dieron fianza. Ah, usted tenía prisión domiciliaria y se le descontó de los 10 años. Trataron de que no me la descontaran. El Banco Central se opuso, que no podía. Pero aquí todo se permite por el poder que tenía el Banco Central. Hasta que el caso llegó donde Miriam Germán. Entonces Miriam Germán me dio una sentencia unánime, soltándome. Y reconociendo que había cumplido 1 año y medio más de cárcel de lo que me correspondía. Entonces, ¿cuánto tiempo usted estuvo en Najayo? Legalmente, yo estuve preso desde el 2003 hasta el 2014. O sea, tuve 11 años y pico. Y la condena fue de 10. De 10. ¿Y en Najayo cuánto duró? 6 y medio. Es mucho tiempo. Más Además de organizar la Confederación de Presos, ¿qué más hizo Najayo? Rehice la cocina, que tuvo que destruir el piso completo porque estaba lleno de ratas. O sea, con su dinero, usted... No, ya yo no tenía dinero. A mí se me fue la fortuna porque yo decidí pelear. A mí solamente los abogados en Estados Unidos me costaron una fortuna. Hablemos de eso. Cuando usted dice al inicio del programa que era... Óyeme, para que esté clara. Valdés le ofreció a Ramón Báez un acuerdo por el cual Ramón Báez, que era el presidente del banco, salió a los 5 años de la cárcel y yo me quedé preso. Porque yo me negué a firmar ningún acuerdo en que yo me declarara culpable, porque yo no soy culpable. Yo duré 1 año y medio preso, más que Ramón Báez y que todos los demás. Todos ellos salieron antes que yo. Wow. Y yo me salvé
porque entonces tuve serios problemas de salud. Los últimos 2 años yo viví prácticamente en hospitales, todo el tiempo. ¿Y qué le pasó a nivel de salud? Bueno, primero me salió una arritmia que casi me mata una noche, porque el alcalde no me dejaba salir. Porque Domínguez Brito, que lo hicieron procurador con el gobierno de Danilo, llegó bajo, y resulta que había sido su hermano el primero que me había diagnosticado un problema en la espalda. Una enfermedad que se llama, ¿cómo que se llama? Sinopsis o algo así, que es que, ¿cómo que el guanete? El guanete es un hueso que se te crece. Hay una enfermedad que en la columna vertebral, en las vértebras, te comienzan a crecer hacia adentro. Entonces tú tienes un saco de nervios que pasa por el medio de las vértebras y que es el que va radiando todas las extremidades y todo. Cuando eso te comienza a suceder, ese guanete interno, llamémosle así, te aprieta, Los nervios. estenosis se llama la enfermedad, te aprieta los nervios y si tú te descuidas te rompe el saco de nervios. Te lo rompe literalmente y te queda paralítico. Entonces le empezó a suceder eso, la arritmia. ¿Y Domínguez Brito qué hizo? Nada, porque él decía que eso era mentira. Aunque su hermano médico lo diagnosticó. No, no solamente eso, porque encontré un juez valiente que pedí al juez, porque el juez de la pena de San Cristóbal no oía mis casos porque no quería exponerse. Y es eso, fue un fusilamiento mediático. Entonces me transmitió a otro juez que era un tipo serio, era religioso, etc. Y yo fui y le pedí a ese juez que por favor ordenara mediante una sentencia que me reconociera mi derecho a la salud, que fueran a cualquier institución que él decidiera. Yo sugerí que fuera, ¿cómo que se llama? El Colegio Médico Dominicano, que eligieran un grupo de médicos que me diagnosticaran mis enfermedades. Porque como ellos decían que era mentira. Cuando usted habla de un fusilamiento mediático, ahora tenemos redes sociales, múltiples plataformas, periódicos digitales, pero para la época teníamos periódicos, radio, televisión. ¿Cuáles fusiles usted identifica? Bueno, la prensa entera. Ven acá, ¿Cuáles eran los medios que le entraron full? Todos. ¿Pero por contagio o mandado por alguien? Mira, ¿tú sabes cuánto gastó el Banco Central en publicidad en el año 2006? No sé. 300 y pico de millones de pesos. O sea, en términos de días laborables, que son 200 y pico al año, más de 1 millón diario. ¿Qué vende el Banco Central? ¿En contra suya? No, en general. Para el proceso. Claro, porque esa era la forma de mantener a la prensa callada, no solamente con respecto al caso, sino que todo lo que se vertiera fuera a favor del Banco Central. Yo pedí, bajo la Ley de Información Pública, todos los datos de quién había recibido esos pagos. ¿Y quiénes fueron? La Corte me lo negó. ¿Por qué? Porque evidentemente ni los periodistas ni el banco querían que supieran cuál había sido la transmisión de dinero del uno al otro. Un hombre multimillonario pierde la fortuna en un proceso judicial. Se quedan en los abogados de fuera, en los de aquí. ¿Cómo se gasta tanto dinero? ¿El avión lo vendió, se lo quitaron? ¿Qué pasó con el avión? Lo vendí. No, ellos no pudieron ponerle mano a un peso mío. O sea que usted se desmonetizó por el gasto del proceso, no porque le quitaron bienes. No, espérate. Recuérdate que en el 2002 hasta el 2015 pasaron 13 años que yo no produje un centavo, sino que hice fue gastar, especialmente en abogados. No sé qué le parece a usted algunos movimientos, si tiene conocimiento de lo que Bay Figueroa ha intentado o puede intentar para recuperar sus bienes, porque a él sí le quitaron bienes o le... No. Ramón tuvo la gran ventaja de que el principal bien que él tenía, que era el listín diario,
lo compró un grupo y se lo pagó a su papá. O sea, que aparte de lo del banco, él no le quitaron otros bienes. Le quitaron algunos, le quitaron una casa que tenía en Romana, le quitaron Y el algunas yate cosas famoso. también. No, no el famoso. Le quitaron una lancha que tenía aquí. El famoso él lo pudo vender. Entonces, ¿valió la pena insistir en ser inocente, en no querer firmar ningún documento, haber pasado un año y pico Para de mí sí cárcel valió fuera? la pena, porque como yo le dije, le mandé a decir a Domínguez Brito y a Valdés, yo prefiero morirme en la cárcel con mi dignidad, porque yo me sentía en la obligación de defender el nombre de mi familia, que tanto costó y tantos sacrificios hicieron, que estar suelto, declarándome culpable y habiendo manchado el nombre de mi familia. Y después de tanto tiempo, ese juicio mediático, esas plumas que se esparcen, ¿usted cree que ha podido, que podrá cambiar quizá en el imaginario a un grupo de personas que lo recuerda a usted condenado, Bueno, preso? déjame decirte algo. Realmente no me importa mucho eso. La principal pluma contra nosotros fue Freddy Aguasvivas, que estaba aquí. Hablemos de Freddy Aguas Vivas, sí, que tengo el libro para eso. Cuando Freddy saca este libro, todas las posibilidades, y que iniciamos con ese epitafio. A Freddy lo que yo le reclamo es que él... ¿De dónde Freddy saca todas estas informaciones entonces? Bueno, a mí me fue él a entrevistar a Najayo y yo le di la entrevista. Lo que pasa es que él manipuló la información o se la manipularon. Él te dirá. Para este libro. Para ese libro. Él tiene el compromiso conmigo, y lo digo públicamente, y tú eres amigo de él, se lo puedes preguntar, de que él tiene que revisar lo que dijo de mí en ese libro. Esencialmente, por decir... No. Todo lo que hay ahí, porque eso es un capítulo, pero el libro tiene muchas páginas. El capítulo suyo es El zar de las finanzas, el Sí. capítulo 16. Correcto. Entonces no sabemos de dónde Freddy saca estos datos. Desde el mes de septiembre del No, año yo 2000, sí sé de dónde lo saca. el Banco Central Dominicano... El grueso de esos datos se los da el Banco Central. O sea que el Banco Central, de los 300 millones cuando viene a ver Freddy, tiene alguno aquí en este libro, de lo que pagó el Banco Central de publicidad. Yo no sé de eso. No sabemos, pero Freddy tiene que explicarlo. Pero tenía muy buena fuente en el Banco Central. Y por supuesto, este libro, con todo el impacto que generó a nivel esta información... Lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. El otro día, por ejemplo, yo tuve que hacer una diligencia aquí en un banco. Y en lo que subí y bajé a las oficinas principales ejecutivas del banco, me saludaron 20 personas con un respeto absoluto. Porque tú tienes que haber percibido que yo tengo un historial que la gente lo respeta en la sociedad dominicana. Oiga lo que dice Freddy en este libro. Luis Álvarez Renta tenía un cerebro privilegiado. Nadie osaba dudar de sus habilidades ni de sus extraordinarios conocimientos financieros y empresariales. ¿Cómo lo hace ver Freddy a usted en este libro? Que usted dice que él tiene que retractarse, que tiene un compromiso de reescribir esta historia. Bueno, yo te sugiero que en el próximo programa lo traigamos a él y lo pongamos ahí. Me gusta la idea. Para cerrar el episodio de Najayo, allá usted compartió, conoció al rey de Najayo, al señor Florian Félix, conoció al artista Dimanchi. ¿Usted estaba ahí cuando mataron a Florian Félix? Sí, yo estaba ahí esa noche. ¿Cómo la recuerda? Fíjate qué pasa, una de las actividades que yo promoví en Najayo era un cine. En el comedor de Najayo, a las celdas, una celda tenía entre 60 y 120 personas, dependiendo de su tamaño. En la confederación esa que nosotros hicimos, se estableció que las celdas que tuvieran buena conducta iban a poder ver una película por la noche. Y compramos un proyector, pantalla, todo eso. Y en el cine de Najayo, todas las noches poníamos una película que la veían las celdas que se habían portado mejor. Era un incentivo para que la gente
esa noche la película era de vaquero. Y resultaba que prácticamente al lado de un saloncito donde yo podía, donde yo comía y esas cosas, casi al lado era que estaba el cine. Había una pared de por medio. No era que estábamos pegados, había una pared. Y yo oía las películas, ¿no? El ruido, ¡pam!, los tiros y la cosa. ¿Usted estaba aparte en una celda solo? Sí, yo tenía una celda solo. Todos teníamos una celda solo. La mía era la más pequeña. ¿Y tenía aire acondicionado, televisor, como decían? Sí, pero yo tenía aire acondicionado no por tener aire acondicionado. Todo lo que yo tenía estaba aprobado por el Estado. Porque excepto por la televisión, que mucha gente tenía televisión, en la cárcel no era prohibido tener televisión. Ahora, yo tenía una televisión más grande que la otra porque la mía era como esa. ¿Y el aire era por qué? Porque yo tenía un problema alérgico con algo que estaba en la grama. Y entonces tuve que comprar uno de esos aires De filtro. no, de los que utilizan en la sala de operaciones, que tienen unos filtros ultravioleta y tal, y que te limpian el aire cuando entra. Porque si no vivía enfermo. Y de hecho, por ejemplo, el caso de Perucho Castillo, Perucho casi se muere por un hongo, por no haber protegido bien. Entonces estamos en la noche del Rey de Najayo. Había una película de vaquero y ¿qué pasó? Sí, de repente me vienen a buscar y me dicen, un tiroteo allá afuera y mataron a Florian. Florian, yo lo conocí, entre comillas, porque Florian tenía una especie de guardaespaldas que cayó preso junto con él, que le decían, tenía un nombre terrible, no me acuerdo ahora, un tipo grande, fuerte, que era su guardaespaldas, cuando estaba afuera y cuando estuvo adentro. Y un día llega el guardaespaldas, porque a él no lo dejaban salir al patio adelante, pero tenía una habitación grande, tenía un pequeño apartamento, había logrado, comprándole a los presos espacios, había logrado conformar un pequeño apartamento. Un día se me acerca el guardaespaldas y me dice, ¿usted es don Luis Álvarez Renta? Le digo, sí. Yo soy fulano de tal, que soy el lugarteniente de Florian. Él me manda a decirle que él a usted lo admira mucho por lo que usted ha hecho en esta cárcel y que puede contar con él para cualquier cosa que usted necesite. Le digo, dele las gracias. ¿Qué pasa? En eso vino una situación dentro de la cárcel muy peligrosa, porque se comenzaron a formar pandillas dentro de la cárcel. ¿Y quién lo protege a usted? Los presos. Yo era el único preso, entre comillas, de mi categoría, que podía ir al patio. Porque inmediatamente yo entraba, me rodeaban como 18 presos. ¿Y es verdad que usted le pagaba fianza a muchos presos que no tenían dinero para salir? No. Usted era una especie de protector. Sí, pero no era así. A quien yo le pagaba la fianza, porque había una situación muy injusta. Tú eres un joven de 18 años, 20, 21, tenía que ser mayor de edad, teóricamente, y estabas en un punto de droga. Venía la policía, hacía un allanamiento y te encontraba un poco de droga que tú habías comprado, o que ibas a comprar, o ibas a vender, no lo sé. Y tú caías preso. Y el juez te ponía una multa entre 500 y 5,000 pesos. Pero lo increíble era que como tú no eras narcotraficante, sino un usuario, tú no tenías cómo pagar la multa. Y tú caías preso. Porque los jueces aquí, con los temas de la droga y esto y lo otro, todo el mundo caía preso. Entonces tú tenías un muchacho de 18 o 20 años que nunca en su vida había estado preso. Preso porque le encontraron un poquito de droga y lo que era un adicto. ¿Y usted lo ayudaba a eso? No, lo primero que yo traté fue, le propuse a Domínguez Brito, entre otros, que nunca nadie lo hizo, que cogiéramos una de las celdas y la especializáramos para adictos. Porque lo que había era que curarle la adicción.
No era gente que estaba en presa porque hubieran hecho nada malo, sino que eran adictos. Y eso ahí entraban entre 100 y 200 muchachos que no tenían antecedentes penales, pero que no podían pagar la multa ni de 500 ni de 5.000, porque la familia no tenía medios. Y ahí era que se convertían realmente en gánster. Claro. Porque entonces los que estaban presos, los narcotraficantes importantes, que estaban presos por transacciones importantes de narcotráfico, los utilizaban para de lleve y trae. ¿Y cómo le pagaban? Con droga. ¿Y usted ayudó a esos jóvenes a salir? Yo los soltaba cada 6 meses, diciéndole, yo voy a pagar la multa para que ustedes salgan. Eso sí, si regresan a esta cárcel por cualquier razón, no lo voy a soltar. Entonces, cuando este lugarteniente de Florian le dice que Florian lo admira, ¿cuándo se ven por primera vez? Bueno, ¿Es verdad que a él le gustaba cocinar? No sí, sé si sí. ustedes hacen unas comidas espectaculares. Sí, sí. Entonces, se comienzan a formar las pandillas. ¿Y quién era el preso más poderoso de Najayo? ¿Quién era? ¿Era Florian o era Luis Álvarez Renta? Era Florian. Era Florian. Ahí yo lo fui a ver. Y le dije, mire, usted es el preso más poderoso que hay aquí. Si permitimos que aquí se creen pandillas, usted va a ser objeto de que una de esas pandillas lo ataque a usted porque va a querer tener el poder que usted tiene. O sea, que al que menos le conviene que aquí haya pandillas es a usted. Ahí estaba usted en Najayo haciendo su labor de negociador. Bueno, no es negociador, evitando que hubiera pandillas. No, porque nosotros hicimos... Usted previó lo que podía pasar. No, pero es que pasó en todas las cárceles. Aparte de eso, que una de las labores importantísimas que se hizo con ese comité fue crear un sistema de justicia que funcionaba de esta manera. Al preso, yo me reuní con todos los presos, 26 días corridos, cada noche con una celda diferente. Y el planteamiento, todo eso vino a raíz de que hubo un incidente, de que había un preso que tenía un problema con otro. Y el otro preso, un domingo que estaba visitando a su familia, tenía a su bebé en las manos. Y el preso que le tenía el pleito, lo fue a acuchillar con el bebé en brazos. Con un punzón, el hombre con los bebés en los brazos. Afortunadamente, alguien se metió en el medio y pudo evitar. Entonces yo comenzaba con esa historia y yo le decía a los presos, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera? O se muere el bebé o se cae al suelo y se muere también. ¿Quién sabe? ¿Y qué va a pensar la gente de ustedes? Que ustedes son unos animales. Entonces, ¿cómo Florian lo apoya en esa iniciativa? ya te voy a decir. Entonces, los presos, les digo, tenemos que vivir con algún tipo de limitación y de civilización. Y con ese discurso y el sistema de justicia, de que si ellos tenían, entre dos presos había un problema, fueran donde el jefe de celda. Si el jefe de celda no le resolvía, el comité tenía un abogado de profesión que estaba preso, que se convertía en juez. Si no estaban satisfechos con la decisión de ese, iban donde el alcalde de la cárcel, que se convertía en juez. Y si no les satisfacía la solución del alcalde, venían donde mí. Nunca llegaron a venir donde mí. Siempre se solucionó en el camino. Y de 5 incidentes diarios, llegamos a pasar 45 días sin un solo incidente. 45 días corridos que no hubo un solo incidente, porque los conflictos se resolvían de esa manera. De cierta forma usted aportó algo ahí. Cuando usted le preguntó a Dios qué yo hago aquí, quizá usted era necesario ahí. Quizá, porque yo no solamente hice eso, yo hice el consultorio médico con la ayuda de la Orden de Malta y del gobierno de Japón, que no existía. Lo que había era un cuarto que ni siquiera los médicos tenían que llevar hasta el aparato para... O sea que Najayo es antes y después de Álvarez Renta. Definitivamente. Eso pregúnteselo a cualquiera. Entonces, cuando matan al rey de Najayo, ¿usted lo vio? El evento. Usted le dijeron, hay un tiroteo. ¿Usted salió? Yo salí. Pues usted es guapo. Yo me lo encontré muerto, tirado en el suelo. ¿Y ya estaba todo calmado o todavía había...? Bueno,
llegó un alto oficial, porque por la noche normalmente el que quedaba a cargo de la cárcel era un capitán. Llegó el teniente coronel, que era el segundo en el escalafón. Perdóneme, don Luis, cuando se hablaba de todas las mujeres que llevaban a los presos, que iban a ver los presos, de los excesos, en ese orden que usted hizo para evitar la revuelta de las pandillas, ¿eso usted ya lo encontró en el tiempo suyo? Porque se hablaba de esos súper privilegios y que los presos tenían acceso ilimitado a mujeres, alcohol. Mira, primero yo no bebo. Segundo, ¿Nadie lo fue a ver, ninguna fémina? me fueron a visitar a veces, claro. Ahora tú tienes una obsesión con la vida mía y la fémina. Eso quizás sea sujeto de otro programa. Ok, me voy a calmar, me voy a calmar. Tú quieres crearme un problema con mi mujer, con la que tengo 15 años ya, que la conocí ahí en la cárcel. Sí. Sí. ¿Que ella lo fue a ver? No, ella fue con una amiga que era novia de Marcos Bay. Y cuando yo vi este fenómeno allá, la invité a almorzar en algún momento. Usted ve que mi pregunta no estaba errada. ¿Cuál es? No solo eso, sino que su esposa la sacó de ahí. Sí, O sea, no es que yo me lo estoy inventando. ella era la que me llevaba la comida. Entonces, ¿usted estaba soltero o perdió su esposa en el proceso? No, yo estaba soltero. El hombre con el avión que volaba de Australia a Hawái estaba soltero. No me quiero imaginar lo que pasaba, Freddy, no me quiero imaginar lo que pasaba. No en ese pasaba avión. nada. No se puede ser un soltero honorable. No. Y rico, y multimillonario, Esa y buen mozo. Esa es opinión suya. No. Bueno, eso es lo que yo he leído porque, ¿verdad? No lo sé, eso es lo que he leído en los libros y en las revistas de la Dolce Vida. Yo no puedo negar que tuve suerte y no tuve suerte. Tuve suerte porque en realidad yo no era particularmente buen mozo. A mí lo que pasa es que si las mujeres me dejaban hablar, ya el asunto se transformaba. Ahora, pero tampoco creo que me hizo mucho bien. ¿Cuántas veces se divorció? Eso es una pregunta que no te la voy a responder. En la parte económica, ¿no se dieron su finanza con eso, con los cambios de esposa? Sí, sufrieron bastante. Pero quedó al momento, lo que lo desarma a usted el caso Van Inter. No, lo que me desarma es el caso Van Inter. Bueno, no quiero distraerme, le prometo otra entrega, pero ya vamos a cerrar con la noche. Cuando usted vio al rey de Najayo, ya estaba muerto. Estaba muerto. Él había venido sangrando, caminando de su celda, salió al patio, que fue donde lo mataron, y entonces se refugió en la celda de un preso conocido, una persona, un político que estaba preso por el caso Renove. Ahí murió. Bueno, no murió. Tenía, no me acuerdo si fueron 3 o 4 balazos. Yo había llevado a Najayo una ambulancia, que no teníamos ambulancia. La gente, cuando yo llegué, me encontré que la llevaban al hospital cuando se enfermaban de emergencia, en el camión de basura de Najayo. Y le pedí al director de aduana, a Miguel Coco, que me ayudara a adquirir a un precio razonable una ambulancia, y me mandó una ambulancia nueva, Miguel. Pero también se dijo como que esa ambulancia llegó tarde o no. Ah, sí, ahí hubo un recorrido que yo no supe por qué, que fueron primero al hospital de San Cristóbal. En el hospital de San Cristóbal le dijeron como que no lo podían atender y cogieron creo que para otro hospital, pero tuvieron que regresar a Najayo porque supuestamente no tenían combustible. Oye. Un lío de eso. ¿Y cómo quedó la cárcel sin el rey de Najayo después? Porque usted sí le tocó estar ahí después de que él murió. ¿Era diferente? ¿Fue más segura, menos segura? Mira qué pasa. Cuando yo tuve ese contacto con él de las pandillas, él me garantizó que él iba a contribuir a que no hubiera pandilla. Y no hubo pandilla, porque nadie se atrevía a enfrentarlo a él. Entonces él me dio ese respaldo. Y de ahí, él que no podía salir afuera, él me pidió una oportunidad. ¿Por qué él no podía salir afuera? Pues se lo tenían prohibido. Él tenía un apartamento y comodidades, pero ahí, no se podía mover de ahí. Adentro, sí.
no lo dejaban salir de fuera. Yo creo que había un temor de que lo fueran a ametrallar otros narcotraficantes, porque él seguía en su negocio. Me imagino que por eso tenía máxima seguridad. Bueno, no podía salir afuera. Entonces, yo estaba jugando dominó y de repente me llegaba un platico con una langosta, porque él era de Barahona y vivían mandándole langosta y pescado, y él le encantaba cocinar. Y entonces él era el chef particular de ustedes ahí. No. Dimanche cocinaba también. Sí, ese cocinaba. Siempre, por ejemplo, llegaron a decir que yo había alquilado una mansión donde tenía un chef particular. Eso era embuste. Nosotros teníamos como compañero de cárcel al que era dueño de a Ítalo, el que era dueño de un restaurante que había frente al Palacio Nacional, ahí en la bajada. ¿Y cocinaban? Porque la gente cocina en la cárcel. Sí, no, todos teníamos que cocinar. Porque en la cárcel, la comida que llega no es la mejor del mundo. Entonces, a veces él, si recibía algo, pues nos mandaba algo. Pero uno lo ayudaba también. O sea, que la campaña seguía aún estando usted preso. Sí, en todo momento. ¿Cuándo lo sueltan? Cuando el lío de los restaurantes, oye bien lo que es la República Dominicana, ese chisme, Leonel Fernández, que era presidente, se lo dijo a mi tío como si fuera verdad. A Óscar de la Renta. Sí, le dio esa queja, entre comillas. Y lo que sucedió fue... Pero ¿cómo así? Le dijo, mire, don Óscar, ese sobrino suyo está desacatado. Sí, exacto, algo así. En esa tónica. En esa tónica. Bueno, yo no sé lo que le dijo, mi tío me lo vino a decir. Y yo le dije de nuevo. Y yo le dije a mi tío, la verdad que tú le di una insultada. Pero ¿cómo recibe Óscar de la Renta ver a su sobrino preso, involucrado en eso? No, él se desbordó. Él creía en mi inocencia. Yo tuve que escribirle una carta que la tengo, famosa, en diciembre, diciéndole que por favor no hiciera nada más por mí. ¿Y qué hizo? No, él seguía insistiendo, pero lo vivían engañando, empezando por Danilo Medina. Danilo Medina le dijo a mi tío, cuando llegó al poder, que llegó al poder en agosto y en septiembre fue a Nueva York, a la reunión de Naciones Unidas. Almorzó con mi tío en Nueva York y le dijo, no se preocupe, que eso lo vamos a solucionar. Porque Danilo sí sabía que yo era inocente. Pero los presidentes pierden el sentido. Y le prometió a Óscar de la Renta que lo iba a resolver. No solamente le prometió, sino que mandó a Domínguez Brito, junto con el otro, el que era secretario de la presidencia. José Ramón Peralta. No, el otro. Gustavo Montalvo. Montalvo. A la casa de mi tío en Punta Cana, a decirle que eso se iba a resolver. O sea, Domínguez Brito y Gustavo Montalvo se presentan a la casa de Punta Cana de Óscar de la Renta y le garantizan que... Y usted seguía preso hasta más de lo que le tocó. No, le garantizan que el gobierno me va a dar salida para que yo me vaya a operar de la espalda. Porque yo quedé, por ahí anda el bastón, yo no puedo estar parado mucho tiempo. O sea, yo quedé lesionado de las piernas. Porque no se operó a tiempo. Porque no me operé a tiempo. Finalmente aprobaron operarme porque yo logré una decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que le ordenó al gobierno dominicano. Usted entonces fue el más perseguido de todo este proceso. De todo. Sin haber sido el dueño del banco, sin haber... De todo. Wow. La OEA tuvo que emitirme, me tomó un año y tuve una muy buena suerte. Porque fíjate qué pasó. Cuando yo reclamo a la Comisión Interamericana que intervengan para defender mi derecho a la salud, que eso tiene todo un procedimiento larguísimo. En la comisión hay creo que 7 o 8 miembros y a cada uno le asignan países diferentes. Y si hay un dominicano, que no lo había, no puede ser el representante de República Dominicana, puede ser de otro país. Entonces el representante de República Dominicana era un colombiano, muy particular. Porque recuérdate que a todo esto la comisión es prácticamente
un organismo de izquierda. Porque ¿quiénes van a la comisión? Los defensores de derechos humanos, que cayeron presos en Chile, en Argentina, en Centroamérica, los que defienden los derechos de los indígenas. Ese es el material de la comisión. La comisión la fundó un chileno, que después se hizo decano de la Facultad de Leyes de Washington University en Washington, de American University en Washington. Y a ese decano, que lo que hacía toda su vida era defender los derechos de ciudadanos, normalmente por abusos del Estado, correcto, a ese contrato del Banco Central, que le paga una fortuna para que vaya en contra mía, que es el fundador de la comisión. ¿Y aceptó? Aceptó porque le ofrecieron demasiado dinero. ¿Pero por qué esa persecución tan grande del Banco Central con usted? Esa persecución viene. ¿Cuál fue el pecado que usted cometió? Te lo voy a decir. Porque en el juicio, ya cuando el juicio comienza, como te digo, Valdés viene a machacarme. Y yo le saqué en el juicio, porque ellos mismos lo entregaron sin darse cuenta, los recibos de los pagos que Baninter le hizo a Valdés. En efectivo. ¿Por concepto de qué? Consultoría. Eso está ahí, ¿eh? Eso está, ese documento. O sea que Entonces, quien era el presidente del Banco Central había sido consultor de Baninter. Cuando no, ya, cuando aquella compra. No. Antes. No, después. Después. Entonces, yo saqué eso. Yo tuve esto para sacarlo en el juicio. Y ya tú sabes, Valdés se convirtió en ultra enemigo mío.